buenas tardes a todos, buenas noches para los que nos siguen desde Europa. Estamos transmitiendo en este webinario dedicado a pensar las ganancias privadas y las pérdidas públicas que generan los tratados bilaterales de inversión y los sistemas de demanda inversor-Estado en América Latina, donde hay una larga historia sobre esto. Realizamos este webinario con el apoyo de CLATE, ISP, la plataforma América Latina Mejor Sin TLC, el Transnational Institute y el Institute for Policy Studies, con también el acompañamiento de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín de la Argentina. Van a estar hoy con nosotros y van a exponer el presidente de la CLATE, Julio Fuentes, el representante de ISP Interamérica, Joselio Drummond, Bettina Müller, desde el Transnational Institute, y Cecilia Olivet, también del Transnational Institute, que se va a conectar en breve, y Manuel Pérez Rocha, del Institute for Policy Studies. Para, no demorarlos más, le voy a dar la palabra a Julio Fuentes. Julio, bienvenido, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras del panel. Buenas noches a los que no están en Latinoamérica. Compartir con una organización sindical hermana como la ISP, la Internacional de Servidores Públicos, con la cual no solo compartimos estos espacios, sino también los escenarios de lucha común que tenemos a lo largo y ancho de nuestro continente. También es una satisfacción realizar este webinario junto a investigadores e investigadoras de organizaciones como TNI, IPS y la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Desde el sindicalismo del sector público valoramos el trabajo que realizan en el estudio de temas complejos, como es el de la protección de inversiones, y estamos convencidos de que la articulación entre el conocimiento que surge del mundo académico y el que surge de las luchas y la experiencia del mundo del trabajo es clave para la transformación de la realidad que nos preocupa. Por supuesto, es una alegría realizar esta actividad como miembro de la plataforma de América Latina Mejor Sin TLC, espacio de articulación que decidimos integrar junto a organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, ambientalistas, estudiantiles, sindicales, campesinos e indígenas de nuestra región. Celebramos que a 2 años de su constitución este espacio esté vivo y activo y nos permite a lo largo y ancho de nuestra región compartir experiencias, conocer problemas comunes y pensar desde distintos ámbitos de participación social alternativa para superarlos. Si de problemas comunes se trata, el tema de protección de inversiones y las demandas de empresas transnacionales contra los estados es un tema que nos preocupa en todo América Latina y el Caribe y que en el marco de la pandemia muestra toda su actualidad. A más de un cuarto de siglo de puesta en marcha de los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversiones, tenemos el triste récord de ser la segunda región más demandada por empresas transnacionales en todo el mundo. Y hay que decirlo, en los arbitrajes nuestros estados pierden sumas millonarias, o incluso si ganan, como sucedió cuando Uruguay ganó a la tabacalera Philip Morris una demanda que cuestionaba su política sanitaria en materia de prevención del tabaquismo. Los estados deben gastar fortunas solo para defenderse. No voy a abundar en cifras porque eso lo expondrán mejor los especialistas, pero que una política sanitaria pueda ser objeto de demanda internacional por parte de una empresa es ya una alerta. Sobre todo en tiempos de pandemia, donde nuestros estados se vieron obligados a tomar medidas de emergencia ante una crisis sanitaria sin precedentes y recuperaron protagonismo y capacidad regulatoria. La posibilidad de que una empresa sienta afectados sus intereses o su expectativa de ganancia y demande internacionalmente a un estado como resultado de esto es algo que en sí mismo debe indignarnos. Lo que está detrás de esto
de los TLC es haber podido cristalizar un sistema jurídico donde los intereses de las grandes corporaciones están por encima de nuestros derechos ciudadanos, de nuestros derechos humanos. Esto vale para la cuestión sanitaria, para la protección del medio ambiente, para las medidas regulatorias de todo tipo, ya sea que busquen garantizar abastecimiento, regular precios, tarifas o promover el desarrollo local. Hay que tener en cuenta que los estados, cuando toman medidas que afectan a empresas, muchas veces lo hacen por la presión social existente. Por ejemplo, lo vemos cuando comunidades se movilizan en defensa de su vida frente a proyectos mineros o a cualquier otro tipo de proyecto de mega obras que afectan el medio ambiente. Entonces, la posibilidad de que las organizaciones populares y de trabajadores presionen para realizar cambios políticos y sociales choca en última instancia contra este sistema de impunidad. Así, las empresas pueden demandar por sumas millonarias a nuestros estados y en consecuencia capturar recursos fiscales que deberían tener otro fin, el de la salud, el de la educación, el de la promoción, para un desarrollo sustentable. Esto no es una especulación, no es una paranoia, es parte de nuestra historia. En Argentina, por ejemplo, en el 2001, en medio de una estrepitosa crisis que llevó a tener en una semana 5 presidentes, fines del año 2000, 5 presidentes en una semana. O sea, esto les da una idea de la magnitud de la crisis y movilización y popular. Pagamos con muchas vidas. Pero además de pagar con vidas, el pueblo argentino tiene que enfrentar y tuvo que enfrentar demandas de empresas que dicen haber sido afectados sus intereses y todavía muchas de esas demandas hoy están activas. Entonces, este sistema que opera con demandas millonarias contra los estados opera también como una amenaza política para que los gobiernos no se atrevan y autocensuren cualquier posibilidad de cambio en sus políticas públicas. Antes de darle la palabra a los demás, queremos señalar como trabajadores del sector público que nosotros tenemos un lema: mi trabajo son tus derechos. Y acá lo que aparece con esto es una disputa concreta. No hay derechos sociales, económicos y culturales sin Estado que lo garantice para todo el conjunto de la población. Pero no hay Estado sin trabajadores y sin trabajadoras estatales. Nosotros creemos que los recursos públicos no pueden irse como por una canaleta por las demandas corporativas. Queremos recursos públicos para que sean invertidos en cuestiones inmediatas y necesarias. Nuestra población está pasando, viene de pasar una situación muy grave, está pasando una situación muy grave y en el futuro nos demanda acción positiva de los estados, recursos económicos bien orientados de los estados para salir de la crisis económica y social en que nos va a dejar esta pandemia. Pero bueno, ya para ir finalizando, quiero aprovechar el minuto que me queda para saludar fervientemente al pueblo chileno y al pueblo boliviano por el aire puro que nos ha regalado en estos últimos días. El triunfo del MAS en Bolivia, el triunfo categórico, creo que deja perfectamente claro que ahí hay un pueblo no solo que quiere vivir en democracia, sino que quiere vivir en una democracia que no se agota solamente en la elección de autoridades. El triunfo de Bolivia es el triunfo de esa constitución, de ese Estado plurinacional que sin duda es uno de los avances más importantes que se han producido en este siglo en las cuestiones de estados y constituciones sociales y políticas actuales, es decir, reconocer la convivencia en nuestro territorio de varias nacionalidades. Y lo del pueblo chileno, que comienza a desandar todos los obstáculos que le han puesto a partir
de la dictadura sangrienta del 73, a partir de esa constitución del 80, constitución neoliberal, que dio lugar a 15 reformas constitucionales en América Latina y Caribe. Tenemos el triste récord de haber reformado más constitución en los últimos 40 años que en ningún lugar del mundo, pero lamentablemente no en sentido positivo, con la sola excepción de la que mencioné, de Bolivia, la de Ecuador y la de Venezuela. Las demás fueron hijas de la constitución del 80 del pinochetismo. Así que el triunfo del pueblo de Chile el día domingo es un triunfo categórico y también forma parte de ese aire puro que está soplando en la región y que sin duda debemos nosotros impulsarlo a lo largo y ancho de cada una de nuestras regiones. Así que bueno, yo con esto quiero agradecerles y bueno, dar uso a los que continúen en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Se sumó recién Cecilia Olivet, le damos la bienvenida. Y ahora para continuar, le vamos a dar la palabra a Bettina Müller de Transnatural Institute. Adelante, Bettina, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Compartís mi presentación, Ignacio? Sí, ahí vamos poniéndonos. Si querés empezar, yo ahora voy arrancando y te lo... Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches para quienes están mirando desde Europa. Yo soy Bettina Müller, yo trabajo en el Transnational Institute sobre la cuestión de comercio e inversiones, los tratados bilaterales de inversiones y los tratados de libre comercio, principalmente con un enfoque en lo que son las cláusulas de protección de inversiones y sus consecuencias para los estados de América Latina y el Caribe. Y esto también es de lo que voy a hablar hoy. El próximo diapositivo. Te pasaste. Gracias. Voy a dar una breve introducción primero sobre cómo funciona el régimen de protección de inversiones y por qué es importante de que hablemos de esto también en el marco de un seminario tan importante como el de los 25 años de tratados de libre comercio en América Latina. El régimen de protección de inversiones en realidad forma parte de toda una arquitectura internacional de la gobernanza económica mundial que nosotros también solemos llamar la arquitectura de impunidad. Más tarde les va a quedar claro por qué la llamamos así. Y esa arquitectura internacional se compone de distintas organizaciones, distintas instituciones y reglas. Por un lado, tenemos las reglas sobre la liberación de comercio de la Organización Mundial de Comercio. La gente de Argentina por ahí se acuerda que en 2017 tuvimos el placer, si se quiere, de tener la conferencia de ministros de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires. Por el otro lado, están todos los programas de ajuste estructural que también se conocen muy bien y de a fondo en toda la región del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Después tenemos a los tratados de libre comercio, que son tratados amplios que están constituidos por una multitud de capítulos desde la protección del derecho intelectual, sobre las compras públicas, también todas las cuotas, todo el tema de las cuotas y tarifas, o sea, aranceles, están cubiertos en estos tratados. Tenemos las corporaciones y todo lo que implica el lobby, ¿no? que hacen esas organizaciones y la importancia que tienen sobre decisiones de gobiernos y después, y eso es el tema sobre el cual voy a hablar yo hoy principalmente, los tratados de protección de inversiones. También conocidos como tratados bilaterales de inversión. Cabe mencionar que en algunos tratados de libre comercio también hay cláusulas de protección de inversiones que permiten un mecanismo que ahora voy a presentar. Quería solamente presentarles también una evaluación que hace un profesor, el profesor Gus van Harten,
sobre lo que implica el arbitraje de inversión. Él dice que ese arbitraje es una pieza legal institucional importante del rompecabezas neoliberal porque impone restricciones legales y económicas excepcionalmente poderosas a los gobiernos y por extensión a la elección democrática. ¿Y por qué es eso? Próximo diapositivo, por favor. Hay que saber que a nivel mundial hay más de 3.200 tratados internacionales de protección de inversiones firmados, de los cuales hay 2.600 en vigor, o sea, que realmente se pueden aplicar. De esos que están en vigor, esos 2.600, 486 tienen firmados y ratificados países de América Latina y el Caribe. Hay que mencionar que, bueno, esos acuerdos obviamente son acuerdos voluntarios que firman estados entre sí. Ahora bien, lo que permiten esos tratados de protección de inversiones y las cláusulas de protección de inversiones es un sistema que algunos de ustedes capaz ya han conocido o han escuchado, que es el sistema de solución de disputas inversor-estado. Entonces, un acuerdo que se cierra entre dos estados después permite un sistema que le da el derecho al inversor de demandar a un estado ante un tribunal de arbitraje internacional. Uno de esos tribunales de arbitraje muy conocidos es el CIADI del Banco Mundial. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características de este sistema? Por un lado, es unidireccional. Quiere decir que solo los inversores pueden demandar a los estados. Los estados no pueden demandar a inversores. Los árbitros que están en esos tribunales, que siempre se seleccionan por demanda, cada vez nuevos, son en realidad abogados, no son jueces. Y nosotros decimos que tienen un fuerte sesgo pro-inversor, porque en un ratito lo vamos a ver. Además, esas demandas son costosas porque los estados siempre pierden. Pierden porque tienen que pagar los costos de las demandas, de los procesos, los costos de los abogados que los defienden ante esos tribunales de arbitraje. Además, son procesos que se desarrollan detrás de puertas cerradas, o sea, no están abiertos al público, muchas veces los documentos no están accesibles. Entonces, de hecho, muchas veces ni se sabe cuando hay una nueva demanda por un inversor contra un Estado. Además, no hay la posibilidad de apelación ni la posibilidad de participación de personas afectadas. ¿Y por qué eso es importante? Porque, de hecho, esas demandas, de los cuales hoy en día a nivel mundial hay más de 1.000 ya, los inversores en realidad los pueden llevar a los estados ante esos tribunales de arbitraje por cualquier cosa, por regulaciones estatales, Julio lo acaba de mencionar, por nuevas leyes, por protección del medio ambiente, por protección de salud. Vamos a verlo en un ratito, un poco más en detalle, qué demandas ya hubo y en cuanto a qué sectores, para que les dé un poco más claro de qué hablamos. Próximo diapositivo. ¿Cuáles son los impactos de esos en realidad con la arquitectura de impunidad? Pues porque los TPI, como los voy a llamar ahora, los tratados de protección de inversiones, por un lado dañan la soberanía de los gobiernos. ¿Por qué? Porque le dan a las empresas transnacionales y empresas extranjeras, porque eso también es un derecho especial que tienen empresas extranjeras, un nivel de protección que nadie más tiene en el mundo, ¿no? Porque nosotros como personas normales no podemos acceder a esos tribunales. Les permite también a los inversores extranjeros desafiar medidas gubernamentales diseñadas para proteger a los ciudadanos o el medio ambiente, lo acabo de decir. Y también, y eso es importante, que solo amenazas de demandas, por lo costoso que son,
pueden llegar a generar como fuerza disuasoria. O sea, los estados entonces pueden decidir que para no tener que enfrentar una demanda, cambiar la medida o directamente dejarla caer. Además, los TPI tienen severas consecuencias para los presupuestos públicos, ¿no? Lo acabo de decir, o sea, hay demandas millonarias. Y de hecho, de los países de la región, ahora lo vamos a ver, ya tuvieron que pagar más de 30.000 millones de dólares a empresas internacionales. Y los TPI también afectan el avance de alternativas y las luchas populares en temas de energía, minería, salud, medio ambiente y otros. Y eso, sobre todo para gente y para personas que trabajan todos los días para que el mundo sea un poco mejor, creemos que es fundamental como para entender uno más de los mecanismos que puede llegar a frenar cambios efectivos en nuestras legislaciones y en nuestros países. Próximo diapositivo. Bueno, los tratados de protección de inversiones, lo acabo de decir, dañan a la soberanía de los gobiernos. Y había dicho que hay ya muchas demandas que demuestran esto. Voy a nombrar solo algunos, en algunos casos específicos que capaz ya algunos de ustedes conocen. Tenemos algunas, por ejemplo, en el área de salud pública, que sobre todo ahora, en el contexto en el cual estamos, con la pandemia, es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Estaba la demanda, por ejemplo, de Philip Morris versus Uruguay, donde se trata de que Philip Morris demandó a Uruguay porque Uruguay quería poner, obligaba a la empresa de poner un anuncio en el paquete de los cigarrillos. Tenemos otras, por ejemplo, donde se trataba de regular y asegurar acceso a servicios públicos, como por ejemplo el agua, la electricidad. Hay casos contra Bolivia, por ejemplo, una muy conocida de Bechtel versus Bolivia, que está conocida porque la privatización que luego fue retrotraída por el gobierno boliviano a principios del milenio, llevó a la guerra del agua. O sea, se privatizó el agua en Cochabamba, llegó la guerra del agua, el gobierno tuvo que volver para atrás con la medida de privatizar el agua y Bechtel demandó a Bolivia por ese hecho. No quiero ahondar porque tampoco tengo tanto tiempo, pero para que se den cuenta que realmente hay muchas demandas en cuanto a preocupaciones que todos tenemos, ¿no? También de regulación de extracciones de recursos naturales, el cambio climático, la crisis financiera, etc. Próximo diapositivo y ya voy cerrando. Ahora, ¿cómo está la situación en América Latina y el Caribe? Hasta fin del año pasado, o sea, fines del 2019, sabemos de 282 demandas de inversores contra estados en la región. Ahora hay que saber que esto es un número de la UNCTAD. La UNCTAD publica o actualiza su informe cada 6 meses más o menos, pero todavía no tenemos datos actuales, pero nosotros tenemos nuestra propia base de datos y sabemos que en realidad el dato actual ya está en 298 demandas, o sea, faltan 2 para cumplir los 300 demandas contra países de la región. Quiere decir que incluso durante la pandemia seguían cayendo y llegando más demandas contra los países, ¿no? Casi un cuarto de todas esas demandas están relacionados al sector de la minería, el gas y el petróleo, o sea, al sector extractivo. Los países más demandados de la región son Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, Perú, y hay que saber que, de hecho, Argentina es el primer país más demandado a nivel mundial, con 62 demandas. Y eso, como Julio también lo dijo, se refiere, tiene que ver con la crisis del 2001. En esas demandas, casi el 70% de los casos ganó el inversor, salió beneficiado, como decimos, porque hubo un acuerdo entre partes o una decisión de tribunal favorable para el inversor.
Lo dije ya, esas demandas que ya fueron decididas llevaron, o sea, le costaron muy caro a los estados, más de 30.000 millones de dólares ya tuvieron que desembolsar. Y por último, por ahí es interesante también saber que la mayoría de los inversores que demandan a América Latina y el Caribe vienen desde los Estados Unidos, Canadá y Europa. Y para cerrar, por si tienen interés en saber más sobre el tema, si quieren leer más, hay una página que nosotros mantenemos actualizada que se llama ISDS en América Latina, y que ahí tienen el enlace para seguir. Ahí tenemos el reporte completo sobre la situación en el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias en la región. Además, hay perfiles de países donde ya tenemos perfil específico sobre, como por ejemplo Colombia, México, Bolivia, donde explicamos un poco cómo está el régimen de protección de inversiones en cada uno de los países y cuáles son sus consecuencias. Y además también hay unos casos emblemáticos que presentamos más en detalle. Y si tienen después más preguntas, obviamente estaré ahí a disposición. Bueno, muchas gracias, Bettina, por ahora. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Manuel Pérez Rocha. Manuel se comunica desde Washington, del Institute for Policy Studies. Le pedimos a los demás profesores que pueden mutear sus micrófonos para no tener dificultad con el audio. Bueno, gracias, muchas gracias a la coalición América Latina Mejor Sin TLCs por la invitación a participar en este seminario en línea. Y también muchos saludos en especial a Bolivia y Chile. Aquí estamos con la esperanza de sacar a Trump y a los republicanos la próxima semana del poder, lo que no significa que va a acabar el imperialismo estadounidense hacia América Latina, ni el neoliberalismo en el cual se sustenta este sistema, ¿no? Yo voy a hablar un poco más específicamente sobre las demandas de empresas mineras en nuestros países. Como saben, las industrias extractivas, las de petróleo, gas y minería, son las que más partidas sacan de estas disposiciones a nivel global y a nivel regional. Y a su vez, América Latina es la región más demandada. De hecho, este sector representa alrededor del 24%, como ya dijo Bettina, del total de las demandas. En cuanto a representación geográfica, América del Sur y América Central es la región más demandada, con un 29% aproximadamente de demandas a nivel global, y eso sin contar a México, mi país, que es ubicado geográficamente en Norteamérica. Pero antes de continuar, déjenme presentar unas gráficas. ¿Se puede presentar la gráfica número 1, por favor? Ahora ubicamos bien tu documento. Sí. Un segundito, por favor, ya lo ponemos. Bueno, continúo mientras. En esta gráfica 1 vemos cómo, bueno, a pesar de la carta abierta a los gobiernos sobre inversiones y COVID-19, sobre protecciones a las inversiones y COVID-19, en la que se les llamó a que tomen la iniciativa de asegurar que los países de todo el mundo no se tengan que enfrentar a una ola de demandas por parte de inversores extranjeros. Estas demandas han continuado y aumentado a nivel mundial este año. Sí, en su mayoría, como se puede apreciar en la gráfica, la mayoría de las demandas este año son por parte de corporaciones ubicadas en los países ricos, en su mayoría en Europa Occidental y de Estados Unidos. Ahí lo compartimos. Se puede ver, todavía no, pero bueno, sigo yo ahorita. Y en su mayoría contra los países en desarrollo. El 28% de las demandas este año son por parte de industrias extractivas. Esta es la gráfica 2. Ahorita nos volvemos a las gráficas. Aquí está la gráfica 1, ya, gracias. Entonces podemos ver con el color naranja cómo la mayoría de las demandas son por parte de corporaciones de Europa Occidental, disculpen que está en inglés, Western Europe, y 7 por parte de Norteamérica, que son 6 de Estados Unidos y 1 de Canadá.
En cambio, solamente hay 5 demandas contra países de Europa Occidental y la gran mayoría son contra Latinoamérica y el Caribe y países de Europa del Este. Y en la siguiente gráfica, por favor, vemos la distribución geográfica, como el 28% es para las industrias extractivas. Y bueno, centrándonos en América Latina, el año pasado realizamos un informe, por favor ver la portada, en la que se analizan 38 casos específicos de demandas de empresas mineras en contra de gobiernos de América Latina. Y ahora en el año 2020 se añaden 5 casos más de empresas mineras a América Latina, como lo voy a ilustrar más adelantito. Si la portada del informe es lo pueden conseguir en línea. Ayúdenos a publicitarlo. Y voy a explicar un poco más cuáles son algunos puntos sobresalientes de esta publicación. Pero lo que es muy interesante es que la mayoría de las 38 casos de demandas de empresas mineras ni siquiera han realizado una inversión, ni siquiera hay una mina en operación. Entonces, el lucro cesante, la ganancia no obtenida, por lo que ellas exigen costosas y abusivas compensaciones, entre comillas. Bueno, algunos puntos sobresalientes del análisis de los casos examinados. En el informe se exploran, pues, las justificaciones que utilizan las empresas al apelar al mecanismo inversionista-Estado y demuestra el informe cómo ellas representan un asalto más para las comunidades afectadas por las propias operaciones mineras. Obtenemos que en 13 o aproximadamente un tercio de las demandas se disputan, o sea, las empresas disputan medidas gubernamentales tomadas a partir de conflictos mineros, donde los derechos de los pueblos indígenas y el consentimiento de la comunidad consistieron razones subyacentes. De estas 13, 9 fueron interpuestas por empresas que al momento del arbitraje no contaban con ninguna mina en operación. En 20 o más de la mitad de los casos que se examinan, las empresas disputan medidas gubernamentales referentes a la aplicación de protecciones ambientales y de salud. De estas 20, 15 demandas interpuestas al momento del arbitraje no contaban con ninguna mina en operación. Y tercera razón por la que a la que aluden las empresas a este sistema es que en 15 o más de un tercio de los casos se disputan medidas gubernamentales vinculadas a la administración de recursos, por ejemplo, medidas de nacionalización o medidas tributarias. De estas 15, 5 fueron interpuestas al momento de arbitraje por empresas que no contaban con ninguna mina en operación. Y también se analizan las reglas de protección de inversiones en los acuerdos de protección a las que comúnmente apelan las empresas mineras con respecto a las supuestas infracciones. Estas reglas son las que se encuentran en los tratados de libre comercio y sus capítulos de inversión o los tratados bilaterales de inversión. Incluyen expropiación indirecta, en la que se recurrió 21 veces a esta cláusula, y esto es particularmente alarmante, que ya es que es justamente la cláusula que permite que se demande a los gobiernos cuando no hay ni siquiera una inversión tangible y cuando ni siquiera hay una expropiación física de propiedades e inversiones. Otras reglas son trato justo y equitativo, norma mínima de trato, suenan muy normal, pero en realidad se utilizan de una manera muy ambigua y arbitraria, y los árbitros durante todos estos años las han interpretado de una forma muy variada, sin tener necesidad de referirse a diversas historias, culturas, sistemas de valores y ni siquiera precedentes, ¿no? Y otro concepto muy grave, que lo estamos analizando cada vez más, es la cláusula de plena protección y seguridad, que es la que se ha apelado en 13 de todos estos casos. Y esta cláusula impone un deber a los gobiernos hacer todo lo que esté a su alcance para proteger las inversiones extranjeras de acciones por parte de actores gubernamentales y no gubernamentales, sin importar los daños que esto conlleve a que las inversiones estén llegando a las poblaciones o al medio ambiente. En pocas palabras, es una cláusula que obliga a los gobiernos a reprimir
Este caso se dio en Ecuador con una empresa minera que demandó a Ecuador, y se está dando en Guatemala con el caso de La Puya, en el cual los gobiernos han actuado con medidas represivas para proteger y empujar los intereses de las empresas mineras. Y bueno, yo invito a bajar el informe y a estar muy atentos de la relación que guarda el régimen de protección a las inversiones con la represión en contra de comunidades afectadas no solo por la minería, también por proyectos de gas, de petróleo, etcétera. Pero hay casos muy paradigmáticos de resistencia y de incidencia que tenemos también que tomar en cuenta, que además de ilustrar lo perverso del sistema, han ayudado a que algunos casos se resuelvan a favor de los estados, como es el caso de El Salvador, que se venció a la minera Pacific Rim, o el caso de La Oroya en Perú. Y en suma, pues mientras sigue la amenaza de empresas mineras a América Latina y a nivel global, de someter procedimientos arbitrales con demandas con el objeto de socavar las luchas de los pueblos indígenas y de las comunidades afectadas, dirigidas a evitar que la industria minera destruya su territorio, sus fuentes de agua y sus modos de vida, también será necesario continuar forjando relaciones internacionales de solidaridad con sus resistencias, al tiempo que se continúa demostrando el carácter abusivo de los acuerdos internacionales de protección de inversiones. Por eso tengo aquí la bandera de la campaña para desmantelar el poder de las empresas transnacionales. Es la campaña que engloba pues todas nuestras luchas frente al poder abusivo de las empresas transnacionales. Lo dejo aquí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ahora le vamos a dar la palabra a Joselio Drummond, que es el coordinador del ISP Interaméricas. Bienvenido, Joselio. Te damos la palabra. Gracias, Inácio. Mira, não há como não festejar o que passou em América Latina neste período, porque foi um ano tão difícil, com tantos problemas, e agora com as organizações internacionais citando que a América Latina é onde mais se sofre com o problema desta pandemia, com o problema de Covid, e vai seguir sofrendo tanto, pero como não comemorar com toda essa situação difícil que vivemos, quando se derrota um golpe como se ha dado em Bolívia, derrotado, o golpe saiu derrotado, e também quando se empieza a enterrar na ditadura, como se passou em Chile, onde se democratizou o país, pero não a Constituição. E agora se empieza verdadeiramente a construir uma nova Constituição. De forma que estou muito contente com esses 2 episódios e espero também que dia 3 de novembro se pueda comemorar a saída de Trump do cenário político, não tanto por la chegada dos demócratas, mas principalmente por la saída de Trump, populista, um grande líder internacional, populista, conservador, ultraliberal e que serve de inspiração a desastres como este de Bolsonaro em Brasil e muitos outros por todo o mundo, de forma que queremos concluir bem este ano. Mira, compas, um honor estar aqui. Julio, um saludo muito especial, tu como secretário-geral de CLATE, também a Inácio de CLATE, e comentar o seguinte, mira, estamos entre gigantes, entre pessoas que colaboram tantíssimo para esta luta contra o poder corporativo, contra toda essa arquitetura de impunidade que citou Bettina, e dizer que estar com Cecília, com Bettina e com Manuel é um grande honor, porque são os documentos que vou me referir foram escritos por eles, são os melhores entre este tema. E por detrás, seguramente, Luciana Giotto, que nos ajudou a organizar tudo isso e que também é outra gigante nesse trabalho contra a impunidade. Inácio, pode projetar o que preparei? Sí, ahí lo compartimos. Un segundo. Ahí lo tenemos. Bem, Internacional de Serviços Públicos, próxima. Somos um sindicato mundial. Uma apresentação. Temos uma presença global. Estamos muito allá de solamente América Latina. E aclaro isto para depois justificar parte de minha apresentação. Próximo. E agora o número de filiados que temos em Américas.
diversos países com número de afiliados para mostrar que trabalhamos ao nível global, realmente. Próximo. 3 temas que temos centrais e que justifica todo este debate que temos sobre ISDS e poder corporativo. O primeiro, o pueblo por encima do lucro. Temos que considerar que as pessoas têm que estar por arriba do lucro. Não pode seguir a concentração da renda. Não pode seguir as empresas fazendo o que querem e as pessoas simplesmente sofrendo cada vez mais pobres em todo o mundo. Os serviços públicos de qualidade, tanto a ISP quanto o CLAT têm nesse slogan um tema bastante importante. Quando dizemos de qualidade, dizemos com trabalhadores capacitados, com condições laborais, com direitos sindicais, com emprego decente, pero, arriba de tudo, que pueda atender bem a população e encontra o poder corporativo, que é justamente digamos, o inimigo de los serviços públicos de qualidade, o inimigo do pueblo e o amigo do lucro, por supuesto. Próximo. Vou citar alguns exemplos. Este que foi organizado por ITF, a Internacional de Transporte, que também trabalhou este tema, é o tema de Chevron. Chevron Texaco, como é que ha funcionado? Temos em Austrália um instituto que se chama Centro Internacional para a Questão do Poder Corporativo, da contabilidade desse poder corporativo, que se pesquisa, e que identificou por que a Austrália? Vou citar, porque aí tivemos acesso a dados. Há tanto secretismo, há tanta dificuldade de identificar dados dessas empresas transnacionais, pero em Austrália logramos alguns dados muito valiosos e, por supuesto, o que passa em Austrália não vai ser muito distinto, quizá o que passa, de lo que passa entre nós outros, ou quizá entre nós outros, a situação é bastante pior. Chevron em Austrália valia em 2018 197 mil milhões de dólares, tinha 600... Aí um ruído. Tinha 600 subsidiárias em guaridas fiscais, 280 em Delaware. Tinha, portanto, a propriedade, digamos assim, de Chevron, Austrália, estava em Delaware. Ha tenido na média de pago de impostos corporativos de 7% em 2018, e não os 30% que a Austrália cobra das empresas, de lo que fatura as empresas em este país, e a recebeu de volta 35 milhões. Quero dizer como é que o sistema tributário é manejado por essas empresas para não pagar impostos, para ter subsídios, para garantizar direitos e, por supuesto, não oferecer o imposto justo que tanto hace falta para o funcionamento dos serviços públicos de qualidade. Em 2018, Chevron declara em Austrália que não ha tenido nenhuma ganância. Imagina-te Chevron Texaco, toda essa gigante do petróleo, dizendo que não ha tenido nenhuma ganância em Austrália em 2018. E a maneira como se paga préstimos a lo que seria outra empresa, na verdade, a Chevron em Delaware, a Chevron em Luxemburgo, a Chevron em Ilhamen, la Chevron, donde los paraísos, las guaridas fiscais não cobram impostos. Então, com isso, todo este manejo contábil não ha pagado nada em Austrália em 2018. Ao mesmo tempo, Chevron está construindo um gasoduto que se chama Projeto Gorgon, que tem um fluxo de carga de 8 mil milhões de dólares até 2032, é quanto vai garantizar ganhar por ano hasta 2032, depois hasta 2057 vai ter 50 mil milhões de ganho, pero vai ter 8 anos sem pagar royalty. Este é o poder corporativo. Esta é a arquitetura que se organiza para não pagar impostos, para sacar subsídio, para sacar dinheiro do Estado e, com isso, obter cada vez mais a concentração da renda. Próximo. Outro caso rápido que tivemos analisando. Esse documento, o Manuel já se reportou a ele, lá, como se desmantelar o poder corporativo, que coloca Chevron versus Equador, justo um dos temas que já se tratou. Quando Equador toma uma sentença considerada histórica de 9 mil, não, me confundo, milhões e bilhões em espanhol, 9.500 mil milhões de dólares por contaminar a Amazônia,
se vá ao sistema de resolução de controvérsias, no sistema ISDS, para garantizar que se anule essa sentença, e, portanto, é um grande escândalo, porque o que fizeram foi a contaminação da Amazônia. E, ao ser multado, logra, através desse sistema de impunidade, reverter a multa, reverter a decisão autônoma do governo de Equador contra a contaminação ambiental. Próximo. ExxonMobil, outro exemplo. De 2015 a 2018, não pagou impostos, não ha declarado nenhuma ganância em Austrália, não ha pagado nada, essa gigante do petróleo. Ha recebido 25 mil milhões de dólares australianos na forma de subsídio, de exportação, de muitas outras coisas, e não ha pagado nada. E tem sua propriedade baseada em Bahamas, embora opere em Austrália. Por que comento isso também do subsídio? Porque, Julio, esse é um tema que temos que trabalhar mais entre SP e CLAT, porque não é possível que os governos sigam subsidiando empresas sem análise de geração de emprego, sem recordar quanto paga impostos. Esse é um tema absolutamente necessário de tratar neste próximo período, especialmente durante esta grave crise que vamos sofrer no pós-pandemia. Próximo. Isso praticamente já foi apresentado por Manuel. ISDS em números, esse documento de TNI. Mira, quem são as empresas que mais demandam, mais utilizam o sistema ISDS contra os governos? Justamente mineria e hidrocarburos. São 60 demandas, principal setor demandante. Imóvel e outros contra a Venezuela, esta empresa que te disse, que declara que não ha ganhado nada em Austrália, não ha pagado imposto, demanda a Venezuela em la quantia de 1,6 mil milhões de dólares, terceiro maior caso de demanda que existe ao nível mundial, de acordo com o documento de TNI. Próximo. Para sair um pouco desta área de petróleo, Fresenius. Fresenius nos interessa acompanhar, porque Fresenius é a maior operadora de hospitais privados em Europa. Aqui na América Latina está muito presente com o tema de cuidado de ancianos, abrindo muitas casas de cuidado de ancianos, com a produção de fármacos, de medicinas, e particularmente com o tema de diálise renal. Fresenius é uma gigante de diálise normal. Em 2017, vou tratar do tema dos préstimos. Declara em Irlanda, outra guarida fiscal, que ha recebido 47 milhões de euros de préstamos que ha hecho a Estados Unidos e Espanha, recebendo de volta. Então, mira, Fresenius Irlanda, Fresenius Estados Unidos, Fresenius Espanha. Se qualifica como 3 empresas. Fresenius Irlanda empresta dinheiro a Fresenius Estados Unidos e Fresenius Estados Unidos paga a Fresenius Irlanda o préstamo, pero com um tipo de interesse gigantesco que não se pratica em nenhum mercado. Com isto, o que passa? Fresenius Estados Unidos não tem ganância, Fresenius Irlanda tem uma ganância gigantesca e não paga impostos em Irlanda. Neste caso, ha pagado pouquíssimo imposto em Irlanda. Quantos empregados tem em Fresenius Irlanda? Nenhum empregado. Nenhum trabalhador em Fresenius Irlanda. Recebe recursos públicos da saúde, porque pratica o tema de, por exemplo, diálise renal, e recebe recursos públicos e não paga impostos. La Índia, um exemplo de um país em desenvolvimento. Imposto corporativo em la Índia em torno de 35%. Fresenius, em 2018-19, pagou menos de 8,7% de imposto corporativo. O imposto sobre a renda 2018-19 foi de 400 mil euros e recebe incentivo à exportação de 3,2 milhões de euros e ainda disputa mais 4,9 milhões em termos de subsídio, tudo mais. É absolutamente impossível seguir com esse tipo de empresa. E que vai passar? Com as medidas tomadas, provavelmente a Cecília vai tratar esse tema, durante o Covid, o combate à pandemia,
é possível que novas demandas surjam e Fresenius, quizá, vai ser uma das empresas que vai poder demandar nossos países, aunque tenha todos os subsídios, aunque não pague impostos, e esse tema começa a incomodar. Bettina disse que está em Alemanha, um país que mais perde com esse tema da ilusão fiscal. O G20, o CDE, todos estão empezando a discutir. Agora, empresas que não recebem recurso público, se têm sua oficina em uma guarida fiscal, são temas que estão na mesa, aunque de maneira muito discreta, aunque de maneira muito discreta não seria a palavra, muito tímida, frente à ganância dessas grandes empresas que sequer pagam impostos. Próximo. Para ir concluindo, McDonald's, 2009-2013, facturação em Europa, 3,7 mil milhões de euros, estimação de impostos não pagados em Europa, 1,6 mil milhões de euros. 1,6 mil milhões não pagou de impostos. Quanto está pagado de impostos? 16 milhões. Onde? Luxemburgo. Outra guarida fiscal, portanto, não paga impostos. Se transfere o dinheiro, se maneja os custos de produção, se paga os royalties, se paga tudo que tem que pagar a suas próprias empresas, justamente onde estão as guaridas fiscais e não paga imposto. A plantilha de McDonald's em Luxemburgo, neste caso, 13 empregados. Imagina-te arrecadar 1,6 mil milhões que não há pagado de impostos, que vá para Luxemburgo, paga 16 milhões e tem 13 empregados. Próximo. No tema de serviços em los TLCs e TBIs, nos interessa muito, porque já foi citado aqui o caso de água, de Cochabamba, del Alto, também há caso de água em Buenos Aires, a Gran Buenos Aires, com a reestatização da água, com demandas de empresas por este tema da água. E mira, água cada vez mais é um direito, cada vez mais é um tema de direito humano. Está sendo posto em Constituição, mas as empresas seguem demandando contra governos que tomam medida para garantizar água de qualidade à população. O setor elétrico, não sei se Cecília vai comentar, mas comentou com nós outros, a carta do setor elétrico que está em discussão em muitos países e que traz um conjunto de problemas para todo o tema de energia. No tema de saúde, as medidas tomadas durante a Covid e o crescimento das transnacionais de saúde em nossa região, como United Health, como um grupo de Singapura de investidores que cada vez mais vêm investindo em setor saúde aqui na região. No tema da educação também, com a privatização brutal, as compras governamentais que estão em jogo, os tratados de livre comércio, a desregulação, o principal objetivo dos tratados de livre comércio, garantir que não se volva a estatizar empresas que foram privatizadas, o que se chama status quo, a discussão das leis, que o parlamento vai perder o direito de construir leis, porque tem que negociar com as empresas transnacionais para garantir suas inversões, e se consideram que a lei não é necessária, se pode acionar o sistema de resolução de controvérsia. Isso está presente em TPP, por exemplo, estava presente em TISA, são acordos plurilaterais. E o tema de los dados, que está em uma negociação paralela, justa hora na Organização Mundial de Comércio, porque quando quiseram poner em la mesa a discussão sobre o que chamam livre fluxo de dados, países como Venezuela, como Cuba, como Bolívia, reacionaram contra. E, portanto, se empezou toda uma negociação paralela que está em curso, e dizem que até o final deste ano vão apresentar um documento que, em la verdade, quase que monopoliza os dados e impede os países de terem qualquer controle sobre isso em las manos de pouca empresa. São essas empresas as que mais ganham, as que não pagam impostos, as que fazem as demandas, e, portanto, são essas empresas que chamamos de poder corporativo. Próxima. Algumas publicações que fizemos sobre o tema de Covid, uma delas trata especificamente do tema de ISDS, outra o tema de justiça fiscal, outro o tema de tratados de livre comércio, outro o tema do custo do neoliberalismo em um momento tão importante para ter serviços estatais, serviços públicos
como este que estamos viviendo próximo. E vou vendo, por isso temos como tema central, por causa dessas empresas, teremos que ter o tema encontro o poder corporativo como um dos principais temas e garantizar que isto junto com esse ISDS é que constrói o que Bettina chamou a arquitetura de impunidade dessas empresas, que não é absolutamente aceitável e que temos cada vez mais de nos qualificar, como estamos fazendo neste momento, para enfrentar este grande inimigo de toda a democracia, de toda a situação que vivemos, que é esta situação de concentração da riqueza. Muitas gracias. Bueno, muchas gracias, Joselio. Ahora le vamos a dar la palabra a Cecilia Olivet. Cecilia Olivet, que, bueno, tuvo que reorganizarse porque cambiaron los horarios allí en Bruselas, así que te agradecemos que te hayas podido comunicar y te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo estoy acá compartiendo también una presentación, no sé si se ve. A ver, ahí estamos. Bueno, primero que nada, realmente un honor, un placer estar acá compartiendo esta mesa y este debate. Gracias por la invitación. También, bueno, todos los que están participando en las diferentes redes sociales. Quedó, creo, bastante bien cubierto todo lo que son y han sido los impactos del régimen de protección de inversiones estos últimos 15, 20 años, los sectores, los montos, ¿no? El número, la cantidad de demandas, lo que estamos hablando, temas de impunidad corporativa, como mencionaba Joselio, todos los diferentes casos, evasión fiscal y demás. Yo con lo que quiero traer ahora son dos reflexiones más en relación a cuál ha sido la reacción de los gobiernos de la región ante este escenario, donde los impactos del régimen de protección de inversiones ya no pueden desconocerse. Y en ese sentido, lo que vemos es que a partir del 2010, no es exacto, tampoco hay una coincidencia directa, ¿no? Estos son mapas que como se muestra, ¿no? Bueno, el ayer con gobiernos progresistas, hoy vemos, a pesar de que esto es 2018, está un poco atrasado, pero un cambio. No hay una coincidencia exacta, pero sí vimos que entre el 2010 y el 2015, en América Latina y parte de una tendencia global, se empezó a dar un freno a la expansión del régimen de protección de inversiones. Muchos gobiernos de la región que empezaron a limitar ya sea la negociación o la firma de nuevos tratados, empezaron en algunos casos, como el de Ecuador, a hacer auditorías y ¿no? realmente analizar cuáles habían sido los beneficios en relación a los riesgos y a los perjuicios. Y en algunos casos incluso dieron pasos concretos de revertir, para salirse del sistema, para romper con los tratados de protección de inversiones y volver a retomar soberanía. Esto fue un escenario donde América Latina, ya digo, no era solo América Latina, también se dio en otras regiones, por ejemplo, Sudáfrica, Indonesia, la India, todos tomaron medidas similares, pero podríamos decir que muchos de los países de la región estuvieron un poco a la vanguardia de esta repensar si realmente el régimen de protección de inversiones traía los beneficios prometidos y compensaba o no los costos que se estaban haciendo cada vez más evidentes. Y el resultado de ese análisis en muchos casos dio que los costos eran mucho mayores que los beneficios siendo la atracción de inversión extranjera directa, que no se daba, ya que en todos los casos donde hubo un estudio profundo del tema, quedó claro que la
la firma de los tratados de protección de inversiones no contribuyó a la atracción de la inversión extranjera directa. Y bueno, esto fue en alguna medida, yo voy a mostrar un poquito más el detalle, pero como tendencia general podemos ver un quiebre o un intento de quiebre, o por lo menos el repensar y decir, bueno, vamos a ver si antes de seguir avanzando y a expandir el régimen, no hay que hacer un análisis más profundo. Esto empieza a revertirse en el 2016, donde países que hasta el momento habían puesto un freno, vuelven a negociar y a firmar tratados de protección de inversiones bajo el mismo mantra de que son necesarios para atraer inversión extranjera directa, a pesar que, como decía antes, los últimos años y todos los estudios que han salido mostraban que esa correlación no se da en la práctica. Y también, y eso lo voy a mostrar más en detalle, o sea, es un dato interesante de ver con quién se dan esas nuevas negociaciones de tratados de protección de inversiones. Esto es una tabla que, sí, no voy a entrar en los detalles ahora, pero más o menos muestra los tratados que fueron firmados los últimos 5 años y los que están en negociación. Entonces vemos que muchos de estos países tuvieron, por ejemplo, Argentina, entre el 2001 y el 2016 no se firmó ningún tratado de protección de inversiones, pero a partir del 2016 esa situación cambia y firman TLC con Chile, TBI con Qatar, TBI con Emiratos Árabes, TBI con Japón. Una situación similar se da con el caso de Uruguay. Entre el 2010 y el 2015 no se había firmado ningún tratado. A partir de ese año, de nuevo, TBI con Japón, con Emiratos Árabes, con Australia, con Chile, y están en proceso de negociar algunos otros tratados en este momento como parte del Mercosur. Joselio mencionaba, en algún momento mencionó el tratado sobre la Carta de Energía. Vemos que también varios de los países de la región han entrado en el proceso de sumarse al Tratado sobre la Carta de la Energía, que es uno de los tratados multilaterales de inversiones más peligrosos del mundo. Entonces, esto es, de nuevo, una forma diferente de mostrarlo, ¿no? Pero vemos que entre el 2010 y el 2015, como les decía, muchos de los países de la región pusieron ese freno, ¿no? Algunos desde antes y hasta incluso ahora, pero hay una coincidencia en particular en ese periodo. Y como decía también, llama la atención con quién es que se está negociando. Países del Medio Oriente en particular, Qatar, Emiratos Árabes, se presentan en muchos casos, países de Asia, sobre todo Japón, Hong Kong, Corea y China, y países de la región, Chile, México y Brasil también saltan particularmente a la vista. Entonces, creo que este es un nuevo escenario que es preocupante y que también necesitamos analizar un poco más en profundidad y volver a traer quizás al debate, ¿no? La pregunta, tratados de protección de inversiones, ¿para qué y para quién? Porque una cosa son los tratados firmados en los 90, cuando todavía no se conocían los riesgos y se creía que había beneficios, pero en este momento, con toda la información disponible y con toda la evidencia disponible, creo que las explicaciones y las discusiones de por qué estamos de nuevo en esta situación ameritan un análisis más profundo. El otro punto que yo quería enfocar es en la situación que estamos hoy, porque vimos por las presentaciones anteriores los daños extensivos y los impactos extensivos del régimen sobre los diferentes países de la región. Saltó a la luz que uno de los sectores más afectados habían sido, ¿no?, el tema de extracción de recursos naturales, minería, hidrocarburos, pero lo que vemos ahora en un contexto de pandemia, y no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos bufetes de abogados especializados en el tema, es que se espera que haya un nuevo boom de demandas a raíz de las medidas que están tomando los gobiernos en relación a la pandemia, ya sea medidas sanitarias como medidas para paliar la crisis económica.
Entonces, estamos entrando en un escenario donde ya se empiezan a entrever, y voy a mencionar algunos de los ejemplos, porque América Latina, de hecho, es donde se están materializando algunos de los ejemplos, pero estos bufetes de abogados empiezan a visorar que puede haber demandas de inversores que, usando el régimen de protección de inversiones, pueden demandar a los gobiernos por medidas, por ejemplo, que tomaron en relación a no cortar el suministro de agua potable cuando la gente no podía pagar en contexto de pandemia, tomar control de hospitales privados cuando los hospitales públicos se habían desbordado y no tenían espacio para tratar a los pacientes enfermos de COVID. Medidas en relación a asegurar que medicamentos, vacunas y test estén disponibles para todos. La misma suspensión de actividades comerciales, ¿no?, durante cuarentenas que hemos visto extendidas en todo el mundo para evitar la propagación del virus. Todo este tipo de medidas, los mismos bufetes de abogados son los que están presentando como posibilidades de que los inversores las usen para iniciar demandas contra estados. De hecho, sabemos por crisis anteriores que después de muchas de estas crisis, y la crisis económica de la Argentina del 2001-2002 es uno de los ejemplos más claros, han desembocado en un boom de demandas. Como decía, América Latina es una de las regiones donde en realidad ya se ha empezado a manifestar. Ha habido amenazas específicas de inversores contra gobiernos de América Latina por medidas tomadas en contexto de pandemia. Por ejemplo, el caso de Perú, que decidió suspender el cobro de peajes y recibió amenazas de demandas de las empresas concesionarias de estos peajes. El gobierno de México, que tomó medidas en relación a la producción de energía renovable. Argentina, bueno, finalmente esa amenaza quedó en la nada porque los bonistas acordaron con el gobierno de Argentina, pero en el proceso de la negociación de reestructuración de la deuda hubo una amenaza de que si el gobierno no accedía a lo que los bonistas querían, podrían iniciar una demanda, ¿no? Y a su vez, como decía Bettina también, más allá de las demandas específicas por medidas en relación a la pandemia, siguen cayendo demandas a nivel general, ¿no?, contra los países de la región, en un momento donde toda la atención, los recursos tendrían que estar volcados a atender esta situación de crisis que vivimos. Tienen que desviar atención y recursos para atender estas demandas que están en curso en este momento. Entonces, lo que yo siento que tenemos es una tormenta que se está generando, ¿no? Y que, por un lado, la expansión del régimen de protección de inversiones con nuevos tratados firmados y en negociación. Por otro lado, esta amenaza de un boom de demandas por las medidas tomadas en relación a la pandemia, que los mismos abogados dicen lo más probable es que se empiecen a presentar, no inmediatamente, pero en 1, 2 y 3 años. Y bueno, es sí, la tormenta perfecta en alguna medida. Y esto, entonces, creo que amerita el volver a empujar desde las organizaciones sociales, desde los activistas y la gente en general, que nuestros gobiernos tomen acciones urgentes, como parar las negociaciones en curso, denunciar los tratados que están vigentes, y también medidas concretas para prevenir este tipo de demandas de inversores contra los gobiernos a raíz de las medidas tomadas en contexto de crisis y pandemia. Y estas son algunas de las demandas de organizaciones sociales alrededor del mundo, de 90 países diferentes, que presentaron una carta a los gobiernos hace unos meses con estas recomendaciones. Que bueno, yo lo dejo por aquí, pero quería, además de saber los impactos, me parecía importante también
entender un poquito más cuál es la posición de nuestros gobiernos en la región en este momento y que creo es muy preocupante. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Bueno, llevamos 1 hora 10 de transmisión, así que vamos a ir dando un cierre. Lo que les voy a pedir a las expositoras y los expositores, bueno, que den una suerte de conclusión, por ahí tomando algunos de los comentarios que también, que las exposiciones, que lo que escucharon de las exposiciones de otros, o los comentarios que fueron viendo del público. Una cosa para retomar de los comentarios del público es el tema del Tratado de la Carta de Energía. No sé si quieren hacer alguna referencia a eso, si eso tiene alguna incidencia sobre el tema de las demandas inversor-Estado, pero bueno, fue algo mencionado a través de las redes. En principio, para seguir el orden con el que comenzamos, le voy a dar la palabra para el cierre al primer expositor que empieza esta ronda de cierre, a Julio Fuentes. Adelante, Julio. Sí, buenas tardes. Más que cerrar, bueno, a ver cómo uno queda después de estas exposiciones que han sido muy, muy precisas, muy certeras. Esto lo estamos haciendo en el marco de un programa de formación que las organizaciones que ya hemos mencionado lo estamos llevando en conjunto. Y nosotros no hacemos formación solo para un ejercicio intelectual. Nosotros hacemos formación para concientizarnos y para accionar. Entonces, me parece que esta realidad tremenda que tenemos enfrente, que nos indigna, debemos ser capaces de difundirla y hacer que otros más que nosotros se indignen. Yo recordaba cuando estaba escuchando a los expositores que cuando era muy joven, de los primeros materiales que llegaron a mis manos y que me indignaron y me metieron en el mundo de la militancia social y política, de emancipación de mi país y de nuestra región, fueron la lectura de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Bueno, hay que escribir nuevos materiales para que se indigne la población al tomar conocimiento de estos verdaderos saqueos, de estas ingenierías de impunidad que se montan desde los empresarios, de las empresas transnacionales, pero también de capitales nacionales, el caso Vicentina, aquí en Argentina, un grupo dedicado a la exportación de soja, o también un saqueador de los fondos públicos. Así que bueno, como en nombre de CLATE, asumir este desafío de seguir uniéndonos y trabajando en conjunto para que nos sigamos indignando y accionando en pos de terminar con este saqueo sobre nuestra región. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Betina, te damos la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Quería hacer referencia también o responder un poco una pregunta que yo vi en el chat de Luciana Esquioto, que hace referencia a un proceso de reforma a nivel internacional de ese sistema y esa arquitectura de impunidad, aunque obviamente a nivel internacional en el marco de las Naciones Unidas no se las entiende así, pero no obstante se ha reconocido, hay un reconocimiento a nivel internacional que hay un problema con el sistema de arbitraje, con la protección de inversiones que está incluida en los tratados de protección de inversiones y los tratados de libre comercio. Y la pregunta que hace Luciana y que me gustaría responder en esas últimas 2 preguntas que me quedan, que creo que también son un cierre interesante, es si ese proceso es suficiente y cuáles son los problemas que ellos ahí descubren. Bueno, los problemas en realidad son los mismos que decimos nosotros. Hay un problema con los árbitros que tienen un sesgo pro-inversor, hay un problema con los costos, hay un problema con la duración de los procesos que son muy largos. Pero ellos, la respuesta que encuentran en realidad es reformar ese sistema, pero reformarlo en realidad mantenerlo e incluso
darle una nueva vida, porque hoy en día hay tanta crítica desde la sociedad civil, desde grandes organizaciones como la ICP y otras, que en realidad ya no se puede mantener ese sistema. Pero a través de esas reformas que se están dando en el marco de UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas por el Comercio y el Desarrollo, justamente pretende eso. Ahí se juntan delegados y delegadas de los países miembros de UNCITRAL a debatir sobre esas reformas. Y hay reformas de realmente constituir una corte multilateral de inversiones, o sea, realmente darle a los inversores una corte premium para ellos, que es una de las propuestas de la Unión Europea, a en realidad solo tener mínimos cambios, pero mantener todo lo demás, lo que hay, tal como está ahora, y eso sería, por ejemplo, la propuesta de Estados Unidos, pero también de Japón y otros, ¿no? Y después tenés países que en realidad ya han avanzado, países de la región que han denunciado sus tratados bilaterales de inversión, como por ejemplo Bolivia, como Ecuador, que han revisado y han encontrado las nefastas consecuencias de esos tratados, y yo creo que en realidad ese es el camino al que hay que ir. O sea, está claro que esas reformas en el marco de las Naciones Unidas no son suficientes como para contestar la pregunta de Luciana, y a lo que tenemos que llegar, lo que tenemos que insistir con nuestros gobiernos es que realmente se terminan esos tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio que incluyen cláusulas de protección de inversiones y que permiten que inversores extranjeros puedan demandar a nuestros estados, que puedan limitar la soberanía de los estados de decidir sobre las regulaciones, sobre la protección de la salud de su población, del medio ambiente, que es un peligro muy grande y es algo con lo cual hay que terminar y acabar cuanto antes. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a Manuel Pérez Rosa. Sí, bueno. Pero no sé si... Ahí te escuchamos, había un ruido. Dale, ahora te escuchamos bien. Ya. Bueno, nada más había olvidado presentar la última tabla, que creo que sí se mostró, pero nada más para resaltar la magnitud de del despojo que significan estas demandas, nada más de empresas mineras, no estoy contando petroleras que son mayores. América Latina ya ha sido impugnada o obligada a pagar más de 3,000 millones de dólares, y en demandas pendientes hay 23,000 millones de dólares. Y esto de demandas que se conocen, porque el CIADI del Banco Mundial tiene la gracia de darnos cierta información, pero también se reserva a ocultar toda la que le convenga. Y muchos otros tribunales de inversión ni siquiera publican nada. Entonces, todos nuestros cálculos son someros, digamos, pero muy ilustrativos del grado de despojo y también del grado de neocolonialismo que significa este sistema, ¿no? En esta tabla última que presenté, los países demandados, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, etcétera, y los países huésped, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Países Bajos, Francia, etcétera. Entonces es un instrumento de verdadero neocolonialismo, y que además cada vez más entre los países ricos parece haber una tendencia a quitarse este sistema entre ellos. Por ejemplo, en el nuevo Telecan, el TEMEC, que yo le llamo el Trump-MEC, porque fue impuesto por Donald Trump, el sistema inversionista Estado se elimina por completo entre Canadá y Estados Unidos, pero permanece para México. Asimismo, dentro de Europa entiendo que se está eliminando la posibilidad de que entre países europeos hayan demandas, ¿no? Y además de todo, este sistema funciona con fuertísimas inversiones. Hay lo que se llama los third party funders, los terceros, financiadores terceros, ¿no? Que son fondos de inversión que vienen a jugar a este casino y apoyar a las empresas para que demanden. Empresas muchas veces son empresas, como decimos en México, patito, pero vienen fuertemente financiadas desde atrás por fondos de inversión.
Y bueno, en una nota un poco más optimista, creo que no olvidemos que esto no es algo nuevo, y desde que empezó ha habido una fuerte resistencia de los movimientos globales. En los 90 se luchó y vencimos el Acuerdo Multilateral de Inversiones que se pretendía imponer en la OECD. Después se pretendió meter el tema de protección de inversiones a la OMC. También fue vencido por los movimientos globales. Esto es todo lo que pasó en Seattle y en Cancún. Después con el ALCA, derrotamos al ALCA en buena medida por toda la experiencia que había habido ya con el Telecan, el caso Metalclad, el trabajo de la Remalc, y todo el trabajo que se hizo para pues concientizar a Latinoamérica en torno a los peligros del ALCA. Tuvo mucho que ver también con esta cuestión de protección de inversiones. Y más recientemente con el TTIP, el Tratado Transatlántico, que fue un desastre, pero también en buena medida por la movilización tan fuerte que hubo en países como Alemania y otros de Europa, y que también fue derrotado. Entonces siempre no es una lucha nueva, no venimos desde abajo, no partimos desde cero, pero sí necesitamos refuerzos de gente más joven que le entren a este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Es el turno ahora para las palabras finales de Cecilia Olivet. Cecilia, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, yo en realidad quizás de la misma manera que recién hablaban los compañeros de la falta de transparencia que existe ¿no? alrededor de las demandas, yo lo que siento es que hay aún más falta de transparencia en saber qué es lo que están negociando nuestros gobiernos en estos momentos. Es muy difícil encontrar esta información. En algunos casos está disponible, pero la realidad es que muchas veces nos enteramos de lo que han firmado una vez que ya está cerrado el tratado o está en proceso de ratificación, pero no durante las negociaciones mismas. Entonces, creo que eso tiene que ser una de nuestras demandas urgentes, que los gobiernos ¿no? Transparenten qué es lo que están negociando y empezar a cuestionar realmente el por qué en este momento, con toda la información que tenemos sobre sobre los impactos, sobre los riesgos, sobre los costos que traen estos tratados, seguimos firmándolos cuando los beneficios no hay evidencia de los mismos y las promesas de beneficios históricas no se han materializado. Entonces, esto es un debate que necesitamos instalar porque lamentablemente, a pesar de esos años que yo comentaba, ¿no? Donde hubo un repiense, donde hubo una reflexión y en algunos casos donde gobiernos tomaron decisiones de salirse, no se tradujo, o sea, con los cambios de gobierno inmediatamente volvieron a firmar sobre la base de la misma lógica. Entonces eso nos indica también la fragilidad ¿no? de lo que se produce con los cambios de gobiernos si no tenemos instalado el debate de manera mucho más sólida y fuerte en la población, que finalmente pueda también movilizarse y demandar que no se firmen más tratados y estar vigilante de cómo avanza y se expande el régimen de protección de inversiones. Entonces, para mí, y el caso del Tratado sobre la Carta de Energía quizás es uno de los, es un emblemático en este sentido. O sea, es un tratado de los 90, con las cláusulas más amplias y más pro inversor que podemos encontrar en todos los tratados de protección de inversiones del mundo. Y sin embargo, varios países de la región están considerando y han tomado ya pasos para sumarse a este tratado. Sin ningún debate, sin ningún conocimiento del tema. Así que sí, yo creo que hay que empezar a prestar un poco más de atención a esa parte, ¿no? O sea, seguir analizando, como lo venimos haciendo, los impactos y los casos, pero también ver qué es lo que se está negociando en este momento y cómo está avanzando la expansión del régimen que nos ha tomado un poco por sorpresa.
Bueno, muchas gracias, Cecilia. Y llegamos al final de esta transmisión. Bueno, les queremos agradecer en nombre de la CLACTE a todos los que se han sumado como expositores aquí. Bueno, a Julio Fuentes, a Jocelyn Drummond, a Betila Müller, a Manuel Pérez Rocha y a Cecilia Olivet, y a todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado desde las redes sociales. Y como decía Julio Fuentes, bueno, este webinario se inscribe en un programa de formación que lanzamos junto a ISP, junto a la plataforma América Latina Mejor Se Interesa y con el apoyo de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, que está en curso actualmente. Justo en esta semana, bueno, muchos de los que nos acompañan por redes son participantes de este seminario, y a partir del 2 de noviembre comenzará con su edición en portugués. Así que, bueno, es nuestro aporte desde el sector sindical a los debates de estos temas tan urgentes que afectan a nuestros pueblos. Así que, bueno, les agradecemos a todos por haber estado aquí y nos despedimos y seguramente para poder programar a futuro próximos encuentros. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias.